Muy buenas tardes todos ustedes. Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. En este segmento vamos a tratar el tema de la inteligencia emocional. Y todo pues va enfocado para un grupo social donde se ha demostrado que somos unos analfabetas en el control de las emociones. Pero primero vamos a hablar de el hombre como tal, no como macho, sino como especie. Y podríamos decir pues que el hombre es ese ser que se presenta en el mundo y que es consciente de esa dimensión espiritual, esa dimensión material y esa dimensión del alma, de la mente, del psique. Él se presenta en el mundo con unas habilidades, unas fortalezas y unas debilidades. Y las debilidades pues son las que uno expresa en algún momento porque no tiene la capacidad frente a un algo que se está viviendo. Es decir, las debilidades son todos aquellos elementos que nos hacen falta para poder ser perfectos. En la naturaleza, frente a la comparación con ella, nunca podremos ser perfectos, pero frente a lo que la naturaleza nos dio, somos hombres perfectos. Entonces el hombre así, con esas fortalezas, él se hace perfecto, porque eso es lo que él tiene. Y con esas fortalezas es que él se adapta a un entorno en este mundo. Como él pertenece a una cultura, en esa cultura se le han impregnado unas nuevas emociones que no son propias de el mapa genético. El mapa genético en sí lleva sus propias emociones naturales, que son aquellas emociones que nos ayudan a nosotros para sobrevivir y para adaptarnos a ese entorno. Cuando nosotros tenemos peligro, entonces surgen esas emociones naturales de huida para conservar la vida, o de agresión en defensa porque sabemos que podríamos ganar, o de quedarnos estáticos, que sería una reacción ya de un miedo extremo. Pero la cultura donde el hombre, y en ese contexto donde él se desarrolla, entonces se empiezan a incrustar unas emociones no naturales, y esas emociones no naturales pueden en cualquier momento corregirse. Un ejemplo de ello es el machismo, donde a los hombres les están dando unas emociones de orgullo, unas emociones de fuerza, unas emociones que lo hacen sentir superior. Y en otras culturas, o en la misma cultura, en la mujer por lo menos, pues se presenta también unas emociones propias de la mujer, como el dejarse maltratar, el sentirse inferiores, el estar sujetas al desprecio, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que la cultura está impregnándoles a esas personas a través de esas emociones no inteligentes y aún unas emociones artificiales, pues
tanto al hombre como a la mujer le es fácil enojarse, es muy fácil porque cada uno quiere dejar de ser o de prevalecer en ese ser, porque eso fue lo que ellos aprendieron o porque ellos no están de acuerdo en lo que aprendieron. Entonces el enojarse, que es tan fácil, pues Aristóteles dice que uno debe enojarse con la persona correcta, con la intensidad correcta, en el momento correcto, de la forma correcta. Pero esa expresión que nos muestra aquel sabio antiguo, pues es muy difícil uno en el momento empezar a seleccionar cuál es la persona correcta, cuál es la emoción correcta, etcétera, porque es que eso es inconsciente, la reacción es inconsciente, porque nosotros no estamos vigilantes a lo que nosotros somos en realidad, no nos conocemos. Y esas reacciones violentas que nosotros estamos expresando en esos momentos justos de enojo o de inconformidad, eso es un enemigo ruidoso. Y cuando el enemigo ruidoso entre más suene, es porque más vacío está. Más vacío en esa inteligencia emocional. Es un ignorante emocional y es un analfabeta emocional. Si nosotros dejamos ese enemigo ruidoso y nos llenamos de sabiduría y queremos saber vivir, debemos de empezar a desarrollar habilidades cognitivas y habilidades emocionales. Entonces, las habilidades cognitivas pues son aquellas de contexto intelectual que nos sirven para sobrevivir frente a unos conocimientos que compiten constantemente. Por ejemplo, pues habilidades matemáticas o habilidades de lenguaje y muchas otras habilidades que sirven simplemente para sobrevivir, pero frente a otros competidores. Y las habilidades emocionales, pues, que son esas que nos ayudan a autoconocernos, o sea, habilidades interpersonales, que es para poder socializar con el otro, y las otras habilidades que serían las que van hacia nosotros, que son las esas habilidades intrapersonales que van hacia nosotros. Debemos de empezar a desarrollarlas para poder tener unas habilidades interpersonales y poder convivir con el otro. Si yo puedo convivir conmigo, puedo convivir con el otro. Si yo soy mi propio enemigo, que estoy lleno de resentimiento e infelicidad, el otro le expreso resentimiento e infelicidad. Entonces, las comunidades, digámoslo así, progresistas, empresariales, constantemente están contratando personas con habilidades cognitivas, técnicas, y despiden con mayor rapidez personas que tienen una deficiencia de habilidades emocionales, como las que acabo de decir, las relaciones interpersonales, para lograr esa mejor comunicación para la vida comunitaria en la empresa, en el bienestar, porque carecen de habilidades auto o habilidades intrapersonales, porque no nos conocemos. Como el tema es sobre las habilidades, o más bien lograr esa inteligencia emocional, entonces vamos a dar muy someramente
un concepto de inteligencia. Y podríamos decir que es esa capacidad de adquirir nuevos conocimientos o adquirir constantemente conocimientos y estar revaluándolos y estar acaparando los que vienen para proponerlos al servicio y a la misma solución de problemas no programados, sin llegar a consecuencias graves. Cuando se presenta un problema, por ejemplo, que mi hijo se portó groseramente con nosotros o conmigo, eso que yo no lo esperaba, entonces yo a través de lo que sé, pongo al servicio ese conocimiento y doy solución rápida y oportuna a lo que se me está presentando, pero los dos ganamos. Ahora vámonos a ese concepto de emociones. Entonces, el concepto de emociones viene de ser movido, o ser tocado, o ser afectado por un origen o una causa. Entonces ahí es donde nosotros sabemos que hay causa y efecto. Y en esa causa-efecto, entonces se presenta el efecto dominó, donde si yo soy movido por algo que viene del exterior, automáticamente yo muevo a otro. Causa y efecto. Efecto dominó, donde todo es una cadena de emociones. Y eso siempre está bajo la influencia del uno o del otro. Entonces las emociones no son ni positivas ni negativas, sino simplemente hay unas emociones agradables y otras emociones desagradables. Unas con mayor grado de aceptación, digámoslo así. Y eso nos está anunciando de un algo que nos está afectando el organismo y aún el psique. Es decir, el alma, nuestra mente, la tenemos contaminada. Si se presentan también emociones menos positivas, pues nos hacen olvidar al ser, nos hacen olvidar el hablar, nos hace olvidar el pensar y aún el sentir, porque está afectado por el entorno o por un tercero ajeno a mí que constantemente me está, digámoslo así, molestando, y yo me hago molestar por eso. Entre más nosotros seamos o sintamos emociones negativas, eso es una seña de que nosotros somos unos analfabetas emocionales. Y si eso se presenta constantemente, esa persona siente una amenaza o un peligro y lo está expresando en enojo, en miedo, en culpa, en envidia. Entonces con eso quiero decir que son emociones desagradables que informan cuál es la naturaleza de esa emoción e informa hasta qué grado yo puedo volverme patológico. Cuando nosotros hacemos una crítica sin inteligencia emocional y marca a una persona causándole el daño, puede ser temporalmente o hasta por toda la vida, es un impacto tan marcado en esa persona que posiblemente él sea ya un enemigo mío. ¿Qué hablar entonces de la inteligencia emocional? Ya tenemos el concepto de emoción, ya tenemos el concepto de inteligencia. ¿Qué decir de la inteligencia emocional? Entonces, o podríamos decir que es una habilidad intelectual, o donde el mismo hombre logra entender o comprender su estado anímico, logrando controlarlo para no hacerse daño o afectar a los demás. Además, pues presenta principios para que el hombre se adapte a un sistema social y sobrevivir con mayor felicidad. Expresémoslo así, con mayor felicidad. Y cuando uno es inteligente emocionalmente, pues logra hacer que uno como persona individual
desarrollo de habilidades intrapersonales, pues para ser mejor persona, y en consecuencia pues logra ser hábil al entablar relaciones interpersonales que pues nos van a ayudar a ser mejores comunicadores en esa convivencia del buen bienestar o del bienestar. Entonces todas las emociones tienen una función original y ahí nos vamos a ir a expresarlo biológicamente, donde los animales y nosotros somos animales y también sufrimos una evolución con una información genética. Pues llevamos insertados las diferentes emociones y esas emociones son estimuladas por un dispositivo donde se expresa el peligro, y con ello pues nosotros corremos o nos quedamos estáticos o permanecemos para el combate como mecanismo de defensa, y esto es darle una respuesta a ese entorno que nos enseñó eso, para adaptarnos o para morir por su mala interpretación. El tigre y el jabalí siempre huyen porque saben que el uno mata al otro y el otro mata al uno, porque los dos saben del estado de agresividad donde los dos no se vencen sino hasta morir. Todo lo que tenga que ver con inteligencia emocional, pues hay unos procesos de esa emoción para uno exteriorizarse o exteriorizarla. Y ahí surgen unas preguntas donde, ¿por qué algunos hombres con alto nivel intelectual van a la deriva del sufrimiento, al fracaso? Estoy hablando del nivel intelectual, más no de nivel emocional. Otra pregunta, por ejemplo, ¿por qué otros con alto cociente intelectual, siendo unas potencias, unas lumbreras, van a alquilarse con otros de más bajo coeficiente intelectual y se subordinan? ¿O por qué hay diferencias en hombres que les va muy bien y a otros muy mal? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que las emociones siempre van a surgir desde los recuerdos, desde las percepciones y sueños. Pues ahí hay una expresión de miedos, de frustraciones, de incertidumbre y de otros malestares. El proceso de la emoción, entonces, podríamos decirla en una forma muy sencilla, que el ser o el animal, pensante o no pensante, hay algo que lo estimula, aparecen estímulos. Esos estímulos, cuando se presentan, activan una emoción y esa emoción reacciona pues para dar respuesta, y ahí crea unos mecanismos de defensa, de huida, de grosería, de violencia, o una respuesta de quietud. Y esas respuestas pues son resultados agradables o resultados desagradables. Si el hombre a través de cualquier estímulo reacciona en formas desagradables constantemente, eso es patológico. Si reacciona constantemente en paz, en diálogo, eso es salud. Entonces la expresión de la salud, si nosotros nos damos cuenta, se expresa bajo un control de esa emoción, donde le trae a uno muchos beneficios, donde uno protege la salud, el trabajo, donde también la misma función que uno desarrolla en ese trabajo se hace más eficiente, donde uno guarda energías o mantiene buenas relaciones interpersonales. La otra expresión de ese estímulo, uno puede, ¿cómo decir?, descontrolarse emocionalmente
Y ahí es donde aparece la ira, el miedo, la sinrazón, la neurosis y todas esas patologías que lo llenan a uno de infelicidad y de soledad, porque a lo último a uno lo abandonan. Otra expresión sería la motivación, que a través de unos estímulos, pues nosotros nos motivemos y tomemos esa motivación como combustible para una acción de autoconfianza, que eso es darse uno cuenta que tiene una estima alto, o hay un optimismo, o uno se vuelve más creativo, o se resiste uno. ¿A qué? A la adversidad, a lo que le puede hacer daño. Y también esa motivación puede detectar habilidades de uno como talento humano. Otra expresión de la emoción es a través de esas habilidades interpersonales, donde uno es simpático o uno trabaja en equipo, o también es un líder y se convierte uno en una persona hábil para resolver conflictos. También hay una comprensión y hay humildad. Entonces, esas habilidades interpersonales son las que nos ayudan a que el otro me acepte porque yo no lo estoy agrediendo. Y eso sucede porque yo tengo unas habilidades intrapersonales que tienen que ver conmigo, no con el otro. Y yo le doy al otro lo que tengo. Entonces, en esas habilidades intrapersonales, pues hay una autocomprensión, hay autoconocimiento, autodiálogo y todos los autos que lo llevan a uno a tener una autoestima alta. Entonces ya la persona no es su propio enemigo, sino es un aliado que lo conduce al emprendimiento, a la creatividad y al desarrollo de uno mismo para la comunidad. ¿Cuáles serían esos síntomas de la ignorancia emocional? Y aún las consecuencias. Entonces, los primeros síntomas que se presentan es cuando se presenta ese estímulo, es que hay sudoración, el corazón empieza a acelerarse, hay palidez, a veces hasta tiemblan las personas, se tornan violentas, son explosivos. Hay una intolerancia frente al que logró ese estímulo que se activara. Hay unos gritos constantes, hay una antipatía hacia esa persona que activó ese estímulo. Ignora uno en esos momentos que las emociones son un lenguaje y que me están comunicando el interior de lo que yo soy. Porque si yo soy violento en un estímulo, pues mi vida es violenta. También puedo presentar estados neuróticos. Y eso pues podríamos decir que es esa expresión de un intento fallido a lo que nosotros buscamos y no logramos. En otras palabras, pues es la expresión de esa ignorancia emocional y esa frustración donde ya hay daños psicológicos marcados, pues que más tarde afectará mi cuerpo o mi ser biológico. También pues se expresa un sentimiento de estrés, de enfermedades también en el cuerpo. Se da uno cuenta que hay unas consecuencias por la mala expresión, por la fuerza animalesca que sale de ahí porque uno siente peligro. Hay unos comportamientos patológicos. Nosotros frente a esto, ¿qué podríamos recomendar para un tratamiento o un autotratamiento? Porque como eso es psicológico y es individual, pues nosotros podremos autocurarnos. Entonces, si podemos o no podemos autocurarnos, pues hay especialistas. Pero vamos a dar una generalidad de eso. Entonces, buscamos mecanismos para liberar energías, como el deporte o actividades lúdicas, baile,
música, conocimiento, la intelectualidad, o buscar muchos amigos para ampliar ese mundo social, disminuir esas medicinas alopáticas, no, más bien consumir medicinas alopáticas, cambiar de modelos de comportamiento, imitar a personas que se presentan serenas, recuperar la risa, empezar a recuperar también el amor a la vida a través de esos pensamientos positivos para que nos conduzca a esa calidad de vida. Desarrollar también habilidades emocionales, o sea, intrapersonales e interpersonales. Buscar esa emoción emocional, practicar el yoga o desarrollar técnicas psicosociales. ¿Qué más? No retroalimentar constantemente los recuerdos. Espiritualizar cada situación que se nos presenta de ese dispositivo. Si es negativo, espiritualizarlo para ver qué me está comunicando esa crítica que me están haciendo, o de qué tengo que aprender a través de un estímulo porque me tocaron o porque la novia lo dejó de querer a uno. Entonces ahí es donde actúa la inteligencia y ahí es donde ese tratamiento se hace más efectivo. Entonces también debemos de utilizar todas esas emociones para mejorar e incrementar también el coeficiente emocional, educarnos en eso, ya no ser ignorantes emocionalmente. Debemos de nosotros buscar el equilibrio para lograr esas relaciones intrapersonales y esas relaciones interpersonales, porque ahí es donde uno se da cuenta que sí es inteligente emocionalmente, porque tanto yo como el otro están ganando. No debemos participar en conflictos, y en esos conflictos abiertos más. ¿Cuál es el conflicto abierto? Es donde nosotros atacamos por nuestra propia posición, por mantenernos. Ni utilizar también mecanismos de conflictos manipuladores, donde nosotros a través, sin estar de acuerdo, manipulamos al otro para doblegarlo. Tampoco asumir el conflicto desde... No, sí deberíamos desde ahí asumir más bien el conflicto de diálogo. Y ahí es donde llegamos a acuerdos. Acuerdos donde nos equivocamos, donde el otro se acepta la equivocación o viceversa y los dos ganamos. Dentro de el proceso del tratamiento debemos de tomar una autoconciencia. Y la autoconciencia pues es esa habilidad de escuchar al otro que nos refleja cosas. Y nos refleja cosas propias como la personalidad e identidad. Y así poder observar a través del otro quién soy yo. Cuando nosotros observamos al otro antes de explotar o de no negociar, pues nos estamos autodominando. Y eso significa que no nos vamos a doblegar a esas diferentes emociones que tenemos interiormente que me dominan o me dominaban, y así extinguir su afectación en mí para que yo no afecte a los demás, sino más bien buscar esas virtudes y esa capacidad que me ayuda a mi bienestar. Las recomendaciones que podríamos decir a esas personas que son analfabetas emocionalmente es estar vigilante en nuestras emociones, recibir una autoeducación desde la alegría, desde el autorreconocimiento, también pues conocer la esencia de la emoción, hasta dónde se extiende y hasta dónde nosotros más bien podríamos espiritualizarla. De todas esas recomendaciones, controlar las emociones a través de el autoconocimiento, del autocontrol, y también aprender o volvernos capaces de saber preguntar, conocer también diferencias del otro,
entablar diálogos, no reafirmar etiquetas. Por ejemplo, es que tú eres así siempre, bobo, tú eres un estúpido. Eso no, porque reafirma y el otro crea mecanismos de defensa para defenderse, como dice la palabra, de ese ataque o de esa etiqueta. O a lo último lo asume y ya se crea así. Debemos de reforzar también la creatividad y asumir nuestras equivocaciones y corregirnos. Todo lo que suceda a través de un estímulo debemos de asumirlo desde el futuro para traerlo al presente. Es decir, construir desde el corazón ya las correcciones pertinentes para que el futuro no se altere y nosotros estemos emocionalmente desconectados y expresando constantemente enojo. Entonces, esas son unas recomendaciones muy coloquiales, muy sencillas, que se les da a todos ustedes para poder entender que nosotros nacemos bien para morir bien y no viceversa. Concluimos en este tema que nosotros somos responsables de nuestra afectación, de nuestras patologías, tanto físicas como psicológicas, de acuerdo a esas emociones. Se concluye que entre más agresivo seas tú o sea yo, eso no depende de la intelectualidad o de esas habilidades intelectivas, sino de esas habilidades emocionales. Debemos de predominar ser ricos en habilidades emocionales, en primer lugar, y en segundo lugar, desarrollar las habilidades cognitivas, como la matemática, las ingenierías, el saber hacer un zapato. Porque entre más emocionalmente seamos ricos, pues eso nos trae unos beneficios para que la segunda habilidad se desarrolle con mayor facilidad, porque estamos motivados, porque amamos lo que hacemos, porque no tenemos taras que nos detengan, que no nos dejen aflorar como personas mejores. Concluimos que de acuerdo a las culturas donde uno se mueva, hay unas emociones insertadas y nosotros tenemos que no ser como esa cultura si queremos salir adelante, porque todas las culturas quieren que nosotros seamos brutos emocionalmente para poder mantenernos divididos y para poder dominarnos con facilidad. También se puede concluir que tanto el hombre como la mujer tienen emociones y son simplemente emociones, unas más gratificantes que otras o unas que creemos que nos hacen más daño, pero a través de nuestra vigilancia podremos aliarnos con las negativas, que llamamos negativas porque no hay malas ni buenas, sino las más desagradables, y a través de aliarnos con ella lograr nosotros ser mejores, porque esa emoción nos está expresando algo que nos muestra una deficiencia de inteligencia emocional. Entonces, dándonos cuenta que la inteligencia emocional es primordial para que nosotros nos desarrollemos en comunidad. Entonces, busquemos los mecanismos para ser inteligentes en esta cuestión. Me despido, recordándoles que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube, 320-370-0091. Muchas gracias.